Ahí, vamos a rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Bien, los enemigos del alma. Tercera entrega, la carne. Bien, mundo, demonio y carne. Si no nos era ajena la lucha contra el mundo o contra la carne, o contra el demonio, mucho menos nos lo es contra la carne, que es el enemigo que está incorporado a nosotros. Ya no viene de fuera como el demonio, como el mundo, sino que lo llevamos incorporado con nosotros, de serie, ¿no? Bien. Es muy importante localizar a este enemigo y saber que está ahí. Si un soldado ignora las armas y las tácticas del enemigo, entonces está perdido, lo decíamos en la primera sesión de estos enemigos del alma. Pues bien, hoy vamos a conocer en qué consiste este combate contra la carne. Llevamos todos encima a este enemigo 1000 veces más terrible que los otros dos. Nuestra propia carne, que nos tiene declarada, lo sabemos muy bien, la guerra, porque esto lo sabemos por experiencia diaria, este combate que ejercemos contra nuestra carne herida por el pecado original. De dos modos nos hace guerra nuestra propia carne. ¿Cómo? Primero, por su afán insaciable de gozar, eso caracteriza a nuestra carne, el deseo insaciable de placeres, de gozar. Y segundo, y esto no es menos importante, por su horror instintivo al sufrimiento o a las contrariedades. Fijaos, no solo es esa visión que tenemos, que entendemos, es decir, hay en mí esa carne que está buscando continuamente el placer, las satisfacciones, los goces de este mundo. No solo eso, sino que además esta carne mía es cobarde y es débil, y en ella hay un horror instintivo terrible al sufrimiento, que lo rehúye de todas formas. Todo lo que sea sufrimiento, que sea gravoso, que sea difícil. Es la tendencia de nuestra propia sensualidad. Es el horror al sufrimiento, que no es más que una consecuencia lógica, y el aspecto negativo de esta sed de placer que hay en nuestra carne. Huimos del dolor porque amamos el placer. Esta tendencia al placer es lo que se conoce, lo hemos oído muchas veces, a lo mejor sin entender muy bien qué quiere decir, concupiscencia. Eso es la concupiscencia, ¿no? Esa tendencia al placer que hay en nuestra carne. Vamos a ver qué es esto de la concupiscencia. Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, define la concupiscencia como el apetito del placer. Concupiscencia es appetitus delectabilis, dice, el apetito de lo deleitable, del placer, de lo fácil. El placer, aun el sensible y corporal, de suyo no es malo. Que experimentemos placer por las cosas que Dios nos da en la vida, por sus dones, no es malo. Pero es parte también de nuestro agradecimiento a Dios, el hecho de que podamos gozar, pues, de tener buena salud, de tener una familia, de tener amigos, de disfrutar de las cosas buenas que Dios nos da en la vida. Eso no es pecado, es bueno el placer, porque Dios ha puesto el placer en nuestra naturaleza. Dios mismo, autor de la naturaleza, lo ha puesto, y lo ha puesto sobre todo en el ejercicio de ciertas actividades naturales, sobre todo las que miran sobre todo a la conservación del individuo y de la especie. Dios ha puesto placer en el comer, ¿no?
qué? Porque el hombre necesita sobrevivir y por lo tanto debe comer. Si comer fuese una cosa gravosa, entonces su naturaleza se resentiría. Pero Dios ha puesto en el comer, en la satisfacción del comer, ese placer. En la procreación, el hombre y la mujer cuando se entregan mutuamente, se aman, hay un placer. ¿Por qué? Porque es necesaria la procreación para la subsistencia de la especie. Bien. ¿Por qué? Porque Dios quería facilitar estas cosas, estimularlas, estimular a que el hombre sea fuerte, se haga fuerte, saque una familia adelante, cree una sociedad sana. Lo que ocurre es que a raíz de la caída del pecado original se rompió el equilibrio en nuestras facultades, que sometía plenamente a la razón nuestros apetitos inferiores. Esto era así. Dios creó al hombre de esta manera. La razón dominaba sobre los apetitos inferiores. Pero esto ya no es así desde el pecado original. Se ha producido un desorden. Y a nuestras facultades, que deberían estar sometidas, se les ha marcado con una rebeldía constante contra la razón, ¿no? Bien, consecuencia de esta ruptura entre la razón y las facultades, la concupiscencia o apetito del placer se levanta muchas veces contra lo que dice la razón, y nos empuja de esta manera al desorden, al pecado. Bien. Es la herida del pecado original la que ha dejado en nosotros esa concupiscencia, esa inclinación perversa y ese desorden entre la razón y las facultades. Nadie ha expresado jamás con mayor vivacidad y dramatismo, quizá como lo hace San Pablo, ese combate entre la carne y el espíritu. Seguramente recordamos los pasajes de San Pablo que nos hace el gran favor de describirnos su combate personal, ¿no? Esta lucha encarnizada e incesante que todos hemos de sostener contra nosotros mismos a fin de someter nuevamente, poner orden, nuestros instintos corporales al control y el gobierno de la razón, ahora ya iluminada por la fe y ayudada por la gracia. Imaginaos si esto el hombre tuviese que hacerlo sin la gracia de Dios, imposible. Necesita la luz de la fe y necesita el auxilio de la gracia, primero para conocer lo que es bueno y después para elegirlo y llevarlo a cabo. La dificultad está en señalar el límite que separa el placer honesto del que es desordenado, el placer lícito, bueno, del que se ha desordenado, y mantenerse siempre dentro de los ámbitos de ese placer honesto. Esto es lo difícil a veces, ¿no? Porque el pecado original ha dejado en nosotros una herida, nos cuesta entender a veces dónde está el límite también entre el bien y el mal. Bien, esta dificultad sube de punto si se tiene en cuenta que el uso a veces no controlado de los placeres que son lícitos sirve con frecuencia de aliciente o de incentivo a los desórdenes ilícitos. Cuando uno se consiente todo en el orden de las cosas que se puede consentir, acaba traspasando la línea de lo que se debía consentir. ¿Por qué? Porque no ha habido un ejercicio de dominio sobre uno mismo, ¿no? Bien, por eso la mortificación cristiana aconseja incluso privarse de muchas cosas lícitas, que no son en sí mismas malas. ¿Qué hacemos cuando hacemos mortificaciones extraordinarias? Me privo de este alimento, que en sí mismo no es malo, no es pecado comerlo, pero es Cuaresma, quiero hacer esta penitencia para dominar mi cuerpo, para poner mis sentidos al servicio del plan de Dios, para tener más capacidad de dominio sobre mí mismo, para dar gloria a Dios, para unirme a Jesús en la cruz. Me privo incluso de cosas lícitas para tener un dominio, cuando llegue el momento también de las cosas ilícitas que llamen a mi puerta. Yo estaré entrenado
para decir no, porque me he entrenado diciendo incluso que no a cosas lícitas, ¿no? Es decir, incluso de placeres honestos, ¿no? Y no por empeñarse en ver pecado en todo. Nosotros no somos puritanos, no consideramos, pues no sé, que una buena comida sea un pecado, ¿no? O que pasarlo bien, pues que celebrar las fiestas con la familia y cantar y bailar y beber sea pecado. No, es decir, cada cosa tiene su momento, hay un tiempo para reír, tiempo para llorar, nos dice la Sagrada Escritura, el autor inspirado, y es así, hay un tiempo para cada cosa. Pero a veces hay momentos en que en efecto una exigencia de cierto dominio, incluso en las cosas lícitas, puede ser como muy adecuado y puede ser como un verdadero entrenamiento para cuando venga la lucha contra las tentaciones ilícitas. Con frecuencia las satisfacciones concedidas a un sentido despiertan los apetitos de los otros también, ¿no? Esto creo que todos tenemos experiencia, ¿no? Cuando comemos mucho, bebemos mucho, ¿no? Eso tiene consecuencias en nosotros, se nos baja el nivel de exigencia y fácilmente otras tentaciones llaman a la puerta, ¿no? La pereza, la tristeza, la impureza, etc., ¿no? Sin embargo, a pesar de la multitud y variedad de los instintos corporales, la lucha principal se entabla en las dos tendencias más necesarias, decíamos, para la conservación del individuo y de la especie, en la nutrición y en la generación. Es ahí donde nuestra carne se manifiesta más violenta con nosotros. Si la razón no interviene para contener dentro de los justos límites el apetito instintivo, los instintos puramente animales, que es lo que pretende dominarnos, este puede conducir fácilmente a la ruina del individuo. La razón, y más aún la razón iluminada por la fe y la voluntad fortalecida por la gracia, tiene la capacidad de dominar los instintos. Esto un animal no lo puede hacer, porque no tiene capacidad racional. Se mueve por puro instinto. Cuando un hombre hace lo que le apetece en todo momento, se animaliza, lo entendemos bien. Ya la razón no domina el instinto. Es esclavo. El hombre se hace libre en la medida que su razón, transformada además por la gracia, tiene la capacidad de dominar la parte inferior. Eso que hemos visto tantas veces en otras charlas, ¿no? de la auriga de Platón, que nos explica. Conviene añadir que estos dos tipos de placeres vergonzosos que se nos proponen y que están íntimamente relacionados, surgen a nuestro encuentro continuamente. Los placeres de la mesa preparan en no pocas ocasiones los de la carne. La gula es la antesala de la lujuria. La Sagrada Escritura las asocia con frecuencia, ¿no? Por eso el dominio en el comer, en el beber, de alguna manera prepara también para las batallas que vendrán después, ¿no? En la misma fisiología humana puede encontrarse la raíz de esta mutua y perniciosa influencia. Se comprende sin esfuerzo que un tal rebajamiento hacia el fango de la tierra es siempre diametralmente contrario a la perfección cristiana, que separa al hombre de las criaturas inferiores y lo eleva sobre ellas y sobre mí mismo hasta la unión íntima con Dios. Para que el hombre se eleve a Dios necesita separarse de las criaturas, necesita abandonar la esclavitud de la criatura puramente animal para divinizarse por la acción de la gracia. Bien. El hombre sensual, lo entendemos muy bien, el que se rige solo por los sentidos, no solamente no está unido a Dios, o se le dificulta mucho el estar unido a Dios, ¿no? Sino que pierde por entero el sentido de las cosas divinas. Su vida está solo en los goces del cuerpo. Lo entendemos muy bien. Nos pasa a nosotros.
venimos a hacer un rato de adoración al Santísimo, nos ponemos ahí delante del Señor, y cómo nos cuesta concentrarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos en la sintonía de lo sobrenatural, sino estamos en la sintonía de las cosas mundanas, y nos llevamos las cosas mundanas a la oración y nos cuesta elevarnos, porque estamos pegados a esas cosas, ¿no? Pues bien, cuando nuestra vida está en los goces del cuerpo, es imposible que podamos elevar el alma. Es imposible. Cuando tenemos nuestros sentidos pegados a las cosas mundanas, por eso el hombre moderno, que es un hombre que está pegado al móvil, a las redes sociales, a un bombardeo continuo de noticias, ya no digo ni siquiera de cosas perniciosas, ¿no? De cosas vanas, ese hombre le cuesta mucho tener vida interior, tener vida oración. Porque le es muy difícil encontrar el silencio interior después del bombardeo de todas esas cosas, ¿no? Bien. Esclavo de sus miembros y de sus sentidos, ha abandonado las alturas a las que estaba llamado para hundirse en la vileza animal de la carne. Aquel que estaba llamado a tener una relación con Dios, que es un ser espiritual, lo somos, ahora se ha convertido en un ser totalmente animalizado, ¿no? Que ha extinguido en él la posibilidad del conocimiento de Dios. Por eso el hombre carnal no entiende las cosas de Dios, ¿no? Esto lo dice San Pablo, por ejemplo. Él dice que el hombre espiritual puede juzgar de todo, pero el hombre carnal, en cambio, es incapaz de entender las cosas de Dios, ¿no? Tú le dices, me ha pasado esto muchas veces, ¿no? Es decir, que dices a alguien que es una persona pues, que no tiene fe, que está muy alejada de Dios, que vive muy desordenadamente, es decir, que hay personas que viven la pureza, la castidad, la fidelidad matrimonial o el celibato, no se lo creen. ¡No! Eso es imposible, te dicen, ¿no? Para ellos es imposible del todo. No creen que pueda haber gente que pueda vivir la castidad, que pueda vivir puramente, por ejemplo, ¿no? Que pueda ser fiel a su esposa. No, de ninguna manera, no lo he sido en mi vida, con lo cual los demás nunca lo serán tampoco, ¿no? Es decir, se rebaja, por decirlo así, el pensamiento sobre el hombre, ¿no? Bien. El mundo de la fe le está como cerrado, prohibido a ese hombre carnal. No entiende nada de lo espiritual, no entiende. No ve más en él que imposibles, porque además lo son sin la gracia de Dios. Lo son sin la gracia de Dios. Esta ceguera del espíritu, esa esclavitud carnal, siempre están en mutua e inevitable proporción. La ceguera del espíritu y la esclavitud carnal, necesariamente. Y todo esto, que afecta a la sensualidad en general, resulta particularmente verdadero de la degradación de la impureza, ¿no? Sobre todo los vicios de impureza especialmente degradan. Bien, vamos a ver, ¿qué remedios hay contra la concupiscencia? Todos nos sentimos tentados, todos experimentamos la concupiscencia, todos podemos tener caídas, todos estamos en una lucha cada día contra tentaciones que nos entran por los sentidos continuamente. Remedios. La lucha contra la propia sensualidad no va a terminar, esta es una noticia que os quería comunicar, sino con vuestro último suspiro, ¿no? Es decir, no es que cuando sea viejo se acabará, no, quizás se aplacará, pero no se apagará, no se apagará. No es garantía, más una persona que no se ha dominado de joven, de viejo, tampoco se domina. Acaba siendo un triste viejo que no ha alcanzado sabiduría, lo cual es más patético, ¿no? Entonces, no. Incluso cuando lo has luchado, de anciano también se pueden sentir las tentaciones, no con la misma virulencia, quizá, ¿no? Pues bien, esta lucha la vamos a tener siempre. Pero es particularmente violenta en los comienzos de la vida espiritual, sobre todo en lo que se llama la vía purgativa, que es en la que estamos, quizá todos nosotros. Sobre todo si se trata de un alma que ha vuelto a Dios después de un cierto tiempo de vida de pecado y desórdenes. Este va a tener un combate fuerte en estos temas. ¿Por qué? Porque abandonar la vida pasada no será fácil.
Las tentaciones van a estar presentes. Ha recibido la gracia de Dios, se ha confesado, se le han perdonado sus pecados, vive en gracia, sí, pero las heridas que dejó el pecado pasado y los vicios y concupiscencias pasadas están ahí, y no se aleja uno de esas cosas fácilmente. Se tendrá que pasar un proceso de purgación, de luchar mucho, de caer y volver a empezar muchas veces, de confiar en la misericordia de Dios. Bien. Remedios naturales. Vamos a ver remedios naturales y remedios sobrenaturales. Naturales, 4. Primero, mortificarse en cosas lícitas, lo que hemos dicho antes. Entrenarse, privarse de pequeñas cosas, que son buenas en sí mismo. No llegar jamás al borde o límite de las satisfacciones permitidas. Que el que come, ya no puedo más. No es eso. Has de quedarte un poco antes de eso. Has de saber decir, no más. Ya no necesito más. Podría comer más, pero ya no necesito más. O me privo de esto, que me gusta más. Bien. No llegar jamás al borde o límite de las satisfacciones permitidas. Borderline, ¿no? Hasta aquí llego. ¡Uy! ¡Qué poco! Por poco pecado ya, pero no. Bien. Clemente de Alejandría decía, bien pronto harán lo que no está permitido los que hacen todo lo que está permitido. Bien pronto harán lo que no está permitido los que hacen todo lo que está permitido. Es increíble hasta dónde se puede llegar, fijaos, en la mortificación de los propios gustos y caprichos sin comprometer en nada, antes bien aumentando la salud del cuerpo y el bienestar del alma. Es que incluso estas negaciones a uno mismo son muy convenientes, ¿no? Para el bien de nuestro cuerpo, de nuestra salud física incluso, ¿no? Es decir, y para el bien y equilibrio de nuestra alma. Bien. Si queremos mantenernos lejos del pecado y caminar a grandes pasos hacia la perfección, es preciso, por lo tanto, hacer como una lista de pequeñas mortificaciones ordinarias, de pequeñas negaciones que ofrecemos a Dios y que nos ayudan a dominarnos. Amputar de forma quizá violenta, decidida, un número de satisfacciones pequeñas que deleitan nuestros ojos, nuestros oídos, el gusto, la comodidad, el tacto, ¿no? Esas pequeñas cosas. Bien. Es importante esto, tener como una pequeña lista de pequeñas mortificaciones, de pequeñas cosas que son lícitas, pero en las cuales yo estoy entrenándome a mí a decir que no. No se trata de grandes mortificaciones, sino de pequeñas cosas, de pequeñas cosas. Yo creo que eso es muy bueno. Va creando un dominio sobre uno, una capacidad de decirse que no. En las cosas pequeñas te hace capaz de decir que no cuando viene la tentación grande. Si has dicho que sí a todos los caprichos, aunque sean lícitos, cuando venga el capricho indigno, será muy difícil que digas que no. Por lo tanto, este entrenamiento, ¿no? Segundo, remedio natural, aficionarse al sufrimiento y a la cruz. Pues vaya programa, padre, ¿no? Pues bien, por ahí anda la cosa. Aficionarse al sufrimiento y a la cruz. Nada hay que tanto contrarreste la sensualidad como sufrir con calma el dolor y aún imponérselo voluntariamente. No solo sufrir con calma el dolor, que nos cuesta mucho, ¿no? Es decir, tengo un poco de mal de cabeza y ya, es decir, parece que ya no soy capaz de nada, ¿no? Muy curioso que nuestro umbral del dolor está muy bajo, porque lo hemos ido bajando en esta sociedad de consumo, de la comodidad. Uy, cualquier cosa, ya no puedo ponerme en movimiento, ya tengo que tomar un analgésico, y los médicos además esto lo favorecen mucho, ¿no? Y tiene usted crisis, pastilla. Cuidado, ¿no? Y luego incluso imponerse voluntariamente pequeños sufrimientos. No es tan extraño esto, No es tan extraño esto. Lo digo por los que vais al gimnasio, por ejemplo. Os imponéis sufrimientos, a veces arduos,
y violentos sobre vuestro cuerpo. ¿Para qué? Para tener el cuerpo en forma, para tener buena salud, para unos objetivos que son buenos, que no son malos. Diría otra cosa de los que lo hacen para mirarse al espejo, ¿no? Y constatar, constatar que ya no son una ruina humana, ¿no? aunque lo seguirán siendo, ¿no? Y el tiempo lo demostrará. Entonces, es lícito eso sí, pero fijaos, somos capaces de imponernos sufrimientos por fines puramente interesados. Podemos imponernos sufrimientos por fines sobrenaturales, ¿no? Para estar en forma espiritualmente. Tal ha sido siempre la práctica de los santos. Esto el mundo no lo entiende, la mortificación, pero después el mundo se mortifica, ¿no? Las señoras ahora se mortifican para entrar dentro del bikini, ¿no? Porque llega a la playa y claro, si no las van a ver mal. El médico te impone un régimen porque resulta que tienes el colesterol alto y tú religiosamente te sometes al régimen que te pidan, ¿no? Entonces, por otras causas lo hacemos. Pues ¿por qué no vamos a mortificarnos y aplicarnos una dosis, evidentemente, sensata de dolor a veces, ¿no? Pero fue la práctica de los santos, que llegaron a veces a extremos que a nosotros nos parecerían imprudentes, ¿no? En lo que es la mortificación. Quizá no se nos pide eso ahora, pero sí pequeñas, vuelvo a decir, pequeñas mortificaciones. Aficionarse al pequeño sufrimiento que viene dado. Cada día hay pequeños sufrimientos que hay que aceptar buenamente y decir, Señor, me los meto aquí en la bolsa de lo que te pueda ofrecer para gloria tuya. Lo has de sufrir, ofrécelo a Dios y acéptalo de buen grado. Y no rechistes, que domine tu carácter, que te fortalezca. Bien. Tercer remedio natural. Combatir la ociosidad. La semilla de la sensualidad encuentra terreno abonado en las almas perezosas, ociosas, desocupadas y tristes. Esto lo sabemos muy bien. Cuando estamos ociosos, cuando no tenemos nada que hacer, cuando estoy aburrido, cuando estoy tirado aquí en la cama, haciendo el tonto, dándole vueltas a la cabeza, ponte en marcha, ¿no? Fijaos, entre todas las ocupaciones, las de tipo intelectual son particularmente aptas para contrarrestar la sensualidad. La razón es porque el ejercicio dominante de una facultad debilita y enflaquece las demás. Aparte de que el ejercicio intelectual sustrae las pasiones sensuales, los objetos que las alimentan, y pone la capacidad intelectual en otra cosa, ¿no? Entonces, por eso muchas veces cuando vienen pensamientos tentadores, hemos de hacer con nuestra inteligencia que se ocupe de algo absorbente, ¿no? Quien utiliza métodos, pues recitar listas de memoria de cosas, ¿no? Y etcétera, ¿no? O recordar cosas concretas que ha aprendido, ¿no? Entonces, ocupar la inteligencia para que no se vaya la cabeza a las cosas ociosas. Además, en la práctica es un hecho de experiencia cotidiana que las voluptuosidades de la carne oscurecen la capacidad del espíritu para las cosas intelectuales, ¿no? Las personas que se han dejado llevar por las pasiones de la carne, su capacidad intelectual de alguna manera queda reducida, ¿no? Queda un poco capada a veces. En cambio, la persona templada, casta, se predispone de forma muy singular para descollar intelectualmente, ¿no? Son los que los que hemos estado en un seminario, lo hemos experimentado, ¿no? Veníamos de la calle a veces de ser unos golfos, ¿no? Que no dominaban bien sus pasiones, que estaban en el mundo sin estudiar ni hacer nada. Te vas a un seminario, te someten a disciplina, vives limpiamente, te esfuerzas por vivir la castidad, tu sensualidad está dominada, por decirlo así, toda tu potencialidad en ese momento de estudio se apunta a lo que tiene que dirigirse, y resulta que tú mismo te sorprendes de decir,
Si yo tengo capacidad de aprender cosas, ¿no? Y de profundizar en conceptos abstractos, ¿no? Bien. Cuarto, huida de las ocasiones peligrosas, lo que siempre se nos enseñó, ¿no? Es la más importante y el más decisivo de los remedios, de orden puramente natural. Esto te tienta, no te acerques. Esta persona te tienta, huye de ella, no la trates, que desaparezca de tus contactos, ¿no? Que no quedes con esta persona, ¿no? Es decir, el móvil, pues el móvil hemos de tenerlo no continuamente encima, ¿no? Yo siempre recomiendo el móvil cuando llegas a casa en un cajón, que suene cuando quiera, ¿no? Y tenerlo horas ahí, castigarlo con crueldad. Al móvil hay que tratarlo con crueldad, porque si no, él acaba enseñoreándose de nosotros. Bien. San Agustín es el patrón de los hombres que luchan contra la carne, porque realmente sufrió mucho, como nos lo explican las confesiones, nos hace el gran favor, ¿no? Escribió a este propósito páginas dramáticas de su combate, ¿no? Y nos habla, por ejemplo, del caso de su amigo Alipio, ¿no? Cuando Alipio, que es su amigo querido del alma, le dice que va a ir al circo romano a contemplar un espectáculo, de esos espectáculos sangrientos, ¿no? De luchas entre gladiadores, con animales, espectáculos tremendos, ¿no? Salvajes, ¿no? San Agustín le dice, no vayas a esto, ¿no? Esto te embrutece, no va a sacar lo peor de ti, ¿eh? Y Alipio le dice, no, yo soy capaz de dominarme, voy al circo con unos amigos, pero yo intentaré no dejarme arrebatar por la pasión, ¿no? Y él cuenta cómo pues Alipio, no, al principio sí intentó contenerse, pero después al ver toda esa voracidad, esa sangre, era el que más gritaba, el que más se enfervorecía con la brutalidad del espectáculo, cómo sale la bestia de dentro de nosotros, ¿no? Cuando te acercas a la ocasión. Si te acercas a la ocasión, caes, aunque seas un santo. Aunque seas un santo. El rey David, que era un hombre santo, lo dice la Sagrada Escritura muchas veces, porque subió a su terraza y no guardó la vista, acabó cometiendo adulterio con Betsabé, que era una señora un poco fresca que se estaba duchando en la terraza de su casa. Y entonces, como estaba duchando, subió David, la vio, no supo guardar la vista, no solo la vio, sino que la miró, acabó cometiendo adulterio con ella y acabó matando al marido de ella para quedarse con la señora. Es un hombre santo, bueno, elegido de Dios. Pues nosotros igual. Bien, huir de las ocasiones. Hay que ejercer una vigilancia extremada sobre el sentido de la vista. He visto esto, pero no lo voy a mirar. Una cosa es ver y otra cosa es mirar. Porque no te es lícito mirar lo que no te es lícito poseer, dice San Agustín. Entonces, tener la habilidad de decir, bueno, lo he visto, pero no quiero ver más, porque sé que me llevará a la ruina. Entonces, tener esa fortaleza, decir, in principis obstat, decían los clásicos. En el principio, bien, remedios sobrenaturales. Primero, considerar la dignidad del cristiano. Considerar qué somos. El hombre, por su naturaleza racional, está 1000 veces, que digo, 1.000.000 de veces por encima de los animales, ya solo por su dignidad, de su naturaleza racional. No puede comportarse como un animal, no puede dejarse llevar por los instintos. Habría que dejarse llevar por la vergonzosa sensualidad que le hace similar a las bestias, con el menoscabo de la dignidad humana, ya solo humanamente hablando, ¿no? Pero 1000 veces por encima de su dignidad humana, puramente natural, está su dignidad cristiana, la que ha sido elevada como hijo de Dios, ¿no? Por la gracia, en efecto, el hombre es elevado de alguna manera al rango de la divinidad, participa de la naturaleza divina. Que este hombre se abaje, ha recibido una participación misteriosa, pero realísima, de la naturaleza misma de Dios, que le hace verdaderamente hijo suyo por una especie de adopción intrínseca, que en nada se parece a las adopciones humanas, ¿no? Una
pareja, adopta un niño, muy bien, pero ese niño no es su hijo, lo adopta legalmente, ¿no? No le pueden entregar nada suyo, por decirlo así, de su ser, de su sangre, ¿no? Se fundan en un título jurídico, podríamos decir, que no pone nada real de los padres en el alma del adoptado, pero en la adopción divina de la gracia puede decirse que por las venas del cristiano corre la sangre del mismo Dios. Hemos sido hechos participantes de la vida de la Trinidad y de la vida de Dios. Esta es nuestra dignidad. Este hombre digno, santificado, no se puede abajar. Su dignidad es tan alta que rebasa inconmensurablemente cualquier otra criatura de la creación, incluyendo la misma naturaleza de los ángeles, enseña la fe cristiana. Pues bien, por nuestra dignidad, motivo más que suficiente. Un hombre así se puede dejar arrastrar por las pasiones viles que le arrebatarían, en caso de pecado mortal, la vida de Dios de un plumazo y que le rebajaría de nuevo al nivel de los brutos, de los animales. San Pablo, 1 Corintios 6, 15, 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y voy a tomar yo los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? Dice San Pablo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que por tanto no os pertenecéis? No os pertenecéis. Habéis sido comprados a gran precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, no solo con vuestra alma, con vuestro cuerpo. Qué hermoso esto de San Pablo. Bien, más remedios sobrenaturales. Considerar el castigo del pecado. Fijaos, aún en el supuesto de que, bueno, pues uno ha caído y se levante de su culpa, que es lo que hay que hacer, en efecto, pida perdón de sus pecados, ¿no? Cosa que no es segura del todo, que puede fallar, porque el hombre que insiste en el pecado llega un momento que se cansa de insistir en el pecado y fácilmente se abandona al pecado. Esto lo hemos visto muchas veces, ¿no? Bien. Pero a pesar de eso, bueno, he caído, me he arrepentido, he confesado mis pecados. Bueno, qué bueno es Dios, me ha perdonado. Sí, pero queda el reato de la pena temporal, que tendrás que expiar por tus pecados en esta vida, o en esta vida con dura penitencia, o en la otra con las penas del purgatorio. O sea que las consecuencias del pecado son graves para nosotros, ¿no? Tercero, el recuerdo de la pasión de Cristo. Recordar la pasión de Cristo nos puede ayudar a evitar el pecado. Son motivos inspirados en el amor a Jesucristo, en la gratitud. Son estos sentimientos ya más elevados, más nobles. Ya no tienen por origen el temor, sino el amor a Dios, ¿no? Cristo ha muerto en la cruz por mis pecados. Jesucristo fue clavado en la cruz por mis pecados. Lo que clavaba a Jesús en la cruz eran mis pecados. El pecador, consciente de ello, no lo olvidemos, el pecador, consciente de su pecado, vuelve a crucificar a Cristo, renovando la causa de su muerte, que es el pecado, ¿no? Bien. Otro remedio sobrenatural, el cuarto, la oración humilde y perseverante. El que reza, persevera, el que no se pierde. Esto es así. Sin la gracia de Dios es imposible vivir en gracia de Dios. Sin la gracia constante de Dios, sin acudir a la gracia de Dios en los sacramentos, en la confesión, la comunión, en la oración, es imposible. Tú solo no puedes. No es un tema de músculos, ¿no? Es un tema de que la gracia cambie nuestro corazón de piedra y lo transforme en un corazón de carne. Bien. Sin la gracia de Dios es imposible el triunfo completo sobre nuestras concupiscencias. Nosotros no somos faquires, no somos estoicos que intentamos hacer músculos, no, porque sabemos que no. Y esa gracia está prometida infaliblemente al que la pide, a la oración. Por eso hay que pedirlo, hay que pedir, Señor, ayúdame a vencer las pasiones que me dominan. Esto hay que verbalizarlo en la oración.
Esta pasión concreta, esto que me domina, esto que me esclaviza, esto que me hace caer continuamente, hay que pedirlo constantemente esto. Hay que pedirlo. El autor del libro de la sabiduría, por ejemplo, reconoce abiertamente que no puede permanecer continente sin la ayuda de Dios cuando implora con humildad su gracia. Y así, San Pablo, por ejemplo mismo, pide a Dios que le libre, lo pide 3 veces, que le libre del aguijón de la carne, dice San Pablo. Y el Señor le responde, te basta mi gracia. No te voy a liberar, pero te voy a dar la gracia para que seas capaz de vencer las tentaciones. Bien. La gracia es la que hace, y hay que pedirla en la oración. Quinto, la devoción a la Virgen María. Siempre fue la devoción a la Virgen arma poderosa para aplastar la cabeza del dragón. Bien. Y de esta bestia que llevamos dentro de nosotros, que no solo el dragón, que es Satanás, sino esta otra bestia que está dentro de nosotros, agazapada. La devoción a la Virgen, la Inmaculada, la toda pura, es la mediadora de todas las gracias, es abogado y refugio de los pecadores. Una devoción tierna a la Madre, su invocación perseverante, es garantía de victoria. El rezo del rosario. Esto yo creo que muchos de los que intentamos seguir al Señor sabemos muy bien cómo la Virgen nos ha ayudado a vivir la virtud de la castidad, la pureza sobre todo, ¿no? La Virgen es fundamental en esto, hay que pedírselo a ella. Y sexto, la frecuencia de los sacramentos, que son las fuentes de la gracia, ¿no? Es el remedio más seguro y eficaz contra el pecado. ¿Por qué? Porque la gracia debilita en nosotros la concupiscencia, hace crecer las virtudes, ¿no? La confesión no solo borra nuestros pecados, sino que nos da la fuerza y la energía contra el pecado para preservarnos de los futuros. Por eso la confesión frecuente es conveniente, incluso aunque no haya pecado mortal. Bueno, es que hace 3 meses que no me confieso porque no he cometido un pecado mortal. Bueno, pero confiésate con frecuencia. ¿Por qué? Porque necesitas precisamente en ese combate el auxilio de la gracia, ¿no? El procedimiento de esperar la caída para confesarse es mal negocio. Es equivocado, porque de esa forma no se llega nunca a la extirpación del hábito oficioso. Por el contrario, va arraigando cada vez más fuertemente por la repetición de los actos. A veces es preciso prevenir las caídas. Cuando uno se siente débil, es decir, bueno, llevo unos días que llevo un combate, ¿no? Es que estoy ahí, bueno, pues voy a confesar. No es que no he caído, no, por eso, voy a confesar. Y ve a comulgar ese día. Es preciso prevenir las caídas, acercándose al sacramento de la penitencia cuando notamos que el alma se ha debilitado, que va perdiendo fuerzas en el combate. Y si al principio de la lucha cristiana uno ha de confesarse con mucha frecuencia, porque tiene mucho combate, no pasa nada. Pero incluso yo diría no esperar a las caídas. Tipos que están tan esclavizados que arrebatarlos del pecado, de las esclavitudes que llevaban antes, lleva años a veces, ¿no? Entonces hay que perseverar. He caído, pues ahora voy a la confesión, vuelvo a empezar, sigo luchando, va mejorando sus marcas, espaciando las caídas, ¿no? Pero es conveniente no esperar a la caída para confesarse, porque eso nos va ampliando la capacidad de resistir, porque la gracia es la que actúa. Hemos de creer en la gracia, hemos de creer que Cristo nos salva. Ayuda mucho también un confesor fijo, sobre todo cuando hay combates en este tema, para que nos ayude un poco, un confesor fijo que nos ayude, es decir, bueno, que nos siga un poco y que nos anime. La Sagrada Comunión tiene eficacia soberana contra las concupiscencias de la carne, y tanto la comunión. En ella recibimos real y verdaderamente a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Comulgar frecuentemente. Su alma santísima transfunde, por decirlo así,
en nosotros las gracias de la fortaleza, de la resistencia contra el poder de las pasiones, ¿no? Su carne purísima que recibimos se pone en contacto con nuestra miserable carne pecadora, ¿no? Y la espiritualiza, la diviniza. Recibimos a Jesucristo realmente presente con su cuerpo y con su alma, con su divinidad, ¿no? Bien, el contacto con Cristo necesariamente nos tiene que transformar. Decía San Juan Crisóstomo: has comulgado, has recibido el cuerpo de Cristo, has metido fuego en tu cuerpo y no vienes del momento de la comunión, decía él, expirando llamas de fuego como si fueses un dragón, porque es que sales así, sales fortalecido por Cristo, ¿eh? Es decir, ya no temes nada cuando has comulgado a Cristo, ¿eh? Bien, no hay nada tan poderoso y eficaz para mantener a un joven, sobre todo, y a un joven porque el momento de la juventud es el momento de las pasiones, cuando están en ebullición, mantenerlo en la templanza y la castidad como la comunión frecuente y diaria, a ser posible, ¿no? Bien, y vamos a la segunda parte más breve que hemos apuntado, que es el horror del sufrimiento. Hemos dicho, la búsqueda de placeres, el horror del sufrimiento, son las dos cosas por las cuales la carne nos domina. Hemos visto cómo los placeres nos pueden dominar y cómo hay que dominarlos a ellos. Vamos a ver cómo el sufrimiento, el miedo al sufrimiento, nos hace daño. Ante todo, es menester tener ideas claras sobre la necesidad absoluta del sufrimiento, tanto para reparar el pecado como para la santificación del alma. ¿Qué hay que sufrir para ser santos y para seguir el camino de Cristo? Esto es así. Si queréis ser felices y alcanzar el nirvana, haceros budistas. Pero si queréis seguir a Cristo, hay que tomar la cruz. ¿Por qué? Porque hay que reparar el pecado, primero el propio y el del mundo. La balanza de la divina justicia ha estado desequilibrada por el pecado original, pero fue restablecida a su fiel, a su centro, por Cristo, con su sangre, cuyo valor se nos aplicó en el bautismo. Pero esa balanza ha quedado nuevamente desequilibrada por nuestros pecados personales, nuevamente. Hay un desequilibrio, ¿no? Nosotros salimos del bautismo ya equilibrados, en la justicia de Dios, pero después nuestros pecados han vuelto a desequilibrar todo. Se impone, pues, por la misma naturaleza de las cosas, que el equilibrio se restablezca, y para eso hay que hacer penitencia. Es cierto que la principal reparación la ha ofrecido Jesucristo por su pasión y muerte, cuyo precio infinito se nos aplica por los sacramentos. Pero también es cierto que el cristiano, como miembros que somos de Cristo, no podemos desentendernos de la reparación ofrecida por Él mismo, por nuestra cabeza. Falta algo a la pasión de Cristo, lo dice San Pablo, ¿no? Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por la salvación del mundo. ¿Qué quiere decir esto, completo en mi carne? ¿Que no ha sido suficiente la pasión de Cristo? Pero son sus miembros también. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y por lo tanto debemos cooperar con Cristo en la redención propia y de los hombres. Como hemos dicho, de hecho, la absolución sacramental no nos quita de encima todo el reato de pena debido por el pecado, a menos que hubiese una contrición intensísima que no suele ser. Y por eso es preciso que nosotros pongamos parte de nuestra cooperación para extinguir la herida del pecado, la pena del pecado. Bien, es necesario para reparar los pecados, hemos dicho, el sufrimiento. Es necesario, segundo, para la santificación del alma. La santificación es el proceso cada vez más intenso de incorporación a Cristo. Es una cristificación, la santificación. Nos vamos transformando en Cristo, pareciéndonos a Cristo. Se trata de una verdadera cristificación. El santo pretende ser una reproducción de Cristo, otro Cristo, por decirlo así, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea que ser cristiano es cristificarse, y cristificarse
es estar en la cruz, porque somos discípulos de un crucificado. El que quiera seguirme, que tome su cruz. Santificación igual a cristificación. Cristificación igual a sacrificación, a entrega de la propia vida, oblativamente, por amor. Esa es nuestra vocación. Cuando te entregas a tu mujer, a tus hijos, a tus obligaciones, a tu comunidad, a tus amigos, al reino de Dios, estás haciendo bien las cosas. Cuando te guardas para ti mismo, te estás frustrando. La comodidad moderna, evidentemente, la cobardía, el estilo de vida, pueden lanzarnos nuevas fórmulas de vida cristiana. Lo vemos esto hoy en día, pero no hay santificación posible sin crucifixión con Cristo. Principales beneficios del dolor cristiano. Estoy vendiendo un producto que es muy difícil de vender, como comprenderéis, ¿no? Pero es el producto cristiano. Primero, expía nuestros pecados. El sufrimiento expía nuestros pecados. Lo hemos visto. De esto hablamos ya cuando hablamos también de la mortificación. Hubo aquí capítulos que hemos dedicado a la mortificación, incluso a la mortificación corporal. El reato de pena temporal de nuestros pecados ya perdonado hay que pagarlo enteramente, en esta vida o en la otra, en el purgatorio. Todo lo que yo sufra, porque me viene dado por la vida y lo acepto, o lo que yo haga como mortificación, tiene un valor. Vale la pena abrazarse a los sufrimientos de esta vida y aceptarlos para no cargarlos del purgatorio, que serán peores, ¿no? Bien. Segundo, somete la carne al espíritu. Eso hace la mortificación. Somete la carne al espíritu, a la razón. San Pablo, castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre. Dice, castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre. ¿Por qué? Porque si no va a ser él el que me va a reducir a mí a servidumbre. O mando yo, mi realidad espiritual, racional, o manda él, la parte baja. Castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre. La carne tiende a dominar el espíritu. Solo a fuerza de privaciones acaba por someterse al orden. Y su papel es el de esclava, dejando de esa manera en libertad al alma, para que se eleve hacia Dios, no lastrada por las cosas mundanas. Es un hecho comprobado en la práctica que cuantas más comodidades, facilidades se le ofrecen al cuerpo, más exigente se torna, más pide. Es un gran tirano, pide más. En cambio, cuando se le somete a un plan de exigencia, de severas restricciones, acaba por reducir sus exigencias. Necesitas cada vez menos. Bien. Tercera, razón de la mortificación. Nos desprende de las cosas de la tierra, nos hace libres, nos hace volar hacia el cielo, ¿no? Nada hay que nos haga experimentar con tanta fuerza que la tierra es un destierro como las punzadas del dolor. Bueno, cuando uno está sano y se lo pasa muy bien, ¿no? y viaja mucho y disfruta de la vida, pues entonces todo le parece maravilloso. Pero cuando viene el dolor, la enfermedad, la vejez, esto te empieza a hacer sabio y a despegarte de esas cosas, a darte cuenta, es decir, bueno, yo había puesto el corazón en cosas que van desapareciendo, ¿no? que me van abandonando y me van dejando pobre. Solo Dios basta, descubre uno de pronto. Bien. Cuarto, nos purifica, la mortificación nos purifica. Como el oro se limpia con el fuego, en el crisol, así el alma se embellece, con el dolor. No sé quién decía que sufrir es muy malo, pero haber sufrido es muy bueno. Te hace mejor persona haber sufrido. Te hace entender el sufrimiento de los demás también. Haber sufrido es muy bueno. Bien, todo pecado es un desorden, es una frialdad del alma, ya que la belleza no es otra cosa que el esplendor del orden. Cuando hay orden, cuando hay gracia en nosotros, entonces somos purificados. Todo aquello que tiende a destruir el pecado tiende a embellecer el alma, a hacerla buena, tener un corazón grande, generoso, ¿no? Las personas sacrificadas son generosas, ¿no? Las personas
que buscan su placer son egoístas, rastreras, bajas. Quinto, el sufrimiento lo alcanza todo de Dios. Dios no desatiende nunca los gemidos de un corazón trabajado por el dolor. Si queréis que alguien rece por vosotros con eficacia, buscad un enfermo que rece, porque su oración es escuchada en el cielo. Yo esto lo utilizo mucho. Yo que visito muchos enfermos, siempre les digo, yo rezaré por usted, pero usted rece por mí, porque sé que al cambio salgo ganando. Porque el que sufre es escuchado en el cielo. El dolor hace que nuestra oración alcance a Dios. Y finalmente nos hace verdaderos apóstoles el sufrimiento. Por la íntima solidaridad de todos los hombres a través del cuerpo místico de Cristo. Mi sufrimiento sirve para el bien de otros, porque me uno con Cristo en la cruz y salvo almas. Y mi pecado hunde al mundo y hunde a la Iglesia, porque mi pecado tiene consecuencias. Dios acepta el dolor del que ofrece su alma como oblación, su sacrificio, ¿no?, por los pecadores. Hay gente que te lo dice, ¿no? Te encuentras enfermos que te lo dicen. Ofrezco mi sufrimiento unido a Cristo, ¿no?, por la salvación del mundo, por el bien de la Iglesia, o por mi familia que no tiene fe. Esto te encuentras gente que te lo dice. Y que sufren mucho, ¿no? Pero que saben que su sufrimiento tiene valor y sentido. Fijaos, eso se explica del cura de Ars. El cura de Ars dice que el cura de Ars, San Juan María Vianney, en una ocasión, un compañero suyo se le quejaba, sacerdote, de la frialdad de sus feligreses, ¿no?, y de la esterilidad de su trabajo apostólico. Es decir, yo me pongo a trabajar con ellos, hago cosas, pero no hay manera, son fríos, ¿no? Y el cura de Ars le decía, ha predicado usted, ha orado, ha ayunado, ha tomado disciplinas que decir, ha dormido sobre duro, mientras no se resuelva todo esto, no tiene derecho a quejarse, me decía. Esto a veces la gente te lo dice, es que mi hijo no se convierte, ¿no? Pues que mi marido o mi mujer sigue alejada de Dios, y mire que rezo. Pero te has mortificado, ¿Has pagado un precio por esto o simplemente rezas, ¿no? Porque mientras no pagues pelándote las rodillas ahí, haciendo penitencia, mientras no te cueste algo, la penitencia, el sufrimiento, la mortificación hace que nuestra oración llame la atención a Dios. Es en cuanto nuestro Señor se da cuenta de que nuestra oración es verdadera, cuando este tío se está sacrificando por lo que pide. Le cuesta algo, no le sale gratis. Rezar no sale gratis. Oh Señor, dame esto. Ya está. No. Oh Señor, dame esto y además ofrezco este sacrificio. Eso da garantías de veracidad a nuestra oración. Y finalmente, el sufrimiento nos asemeja a Cristo y a la Virgen. San Pablo considera como una gracia muy especial poder sufrir por Cristo, configurarse con Él en sus sufrimientos, y con María, corredentora de la humanidad. Bien. Otra cosa, no omitir nuestros deberes a causa de las incomodidades. Fijaos, la mortificación que más agrada es aceptar las cosas que hacemos cada día. Y nos cuesta, y nos pesa, de nuestro trabajo, de nuestras obligaciones familiares. Hay cosas repetitivas cada día que nos fríen mucho, que nos cansan, que nos agobian. ¡Cógelo! Esa es tu mortificación. El Señor te está entrenando con esas cosas, ¿no? Acéptalo. Qué bueno que es esto, ¿no? Que me contraría. No lo mires, no te quejes, ¿no? Somos muy quejicas. Estoy cansado, es que no puedo más. Es que, no, cállate. Calla y ofrécelo. Y alégrate de que puedas ofrecer algo a Dios, ¿no? Y que te puedas vencer en una tontería ridícula, ¿no? Es decir, pero que te está ayudando a darte a Dios. Pues eso, los pequeños deberes, cumplimiento exacto, riguroso, exigente
de nuestras pequeñas obligaciones y deberes del propio Estado. He ahí el primer grado absolutamente indispensable de nuestra propia crucifixión. Si hiciésemos esto, con esto nos bastaría, fijaos. Ya no digo que se hagan mortificaciones extraordinarias, digo esto, lo que nos viene dado, lo que no puedes evitar, lo que te vas a comer igualmente y lo haces con mala cara y te quejas. Y finalmente aceptar eso con resignación, las cruces que Dios permite, que Dios envía una enfermedad, una persecución, una humillación, una difamación, un amigo que te traiciona, ese trabajo inesperado, las cosas que vienen y que no esperas. Pues eso alimenta la vida del alma. Son las cosas que Dios utiliza como instrumentos para nuestra santificación. Dios lo permite. Pues hay que aceptarlo. San Juan de la Cruz le decía a sus religiosos, en las famosas cautelas, decía, la primera cautela, que entiendas que no has venido al convento, sino a que todos te labren y ejerciten. A que todos te labren y que te ejerciten. A eso has venido al convento, ¿no? Así conviene que pienses que todos son oficiales los que están en el convento para ejercitarte como a la verdad lo son. Es decir, entender que las personas que tenemos a nuestro alrededor y que a veces nos fastidian un poco la vida, el compañero de trabajo, el pesado de turno, el no sé qué, están ahí para labrarnos y para ejercitarnos. No me fastidia, me santifica. Y yo me callo y lo aguanto y le sonrío. Y soy amable con él, porque es un plástico. Y no hay quien lo aguante, pero yo sí, por Cristo. Ya está. Esas cosas te van dando temple. Te van dando temple, van creando en ti la capacidad de mantener la calma, la paz, en las dificultades pequeñas, en los sufrimientos. Eso hace un hombre. La virilidad viene de esas cosas, de la resistencia, humilde, silenciosa, en las cosas pequeñas de cada día. Ese es vuestro campo de entrenamiento, ¿no? Entenderlo, porque mañana mismo, hoy, cuando volváis a casa, encontréis a vuestra mujer dispuesta, en pie de guerra, ¿no? Es decir, pues a lo mejor os va a dar ocasión para saber callar por un momento y decir, no me voy a cargar la paz familiar porque estoy cansado, no, me lo como, me lo callo, te lo ofrezco, Señor. Bien, pues esas pequeñas cosas, ¿vale? Practicar después, eso sí, cuando llega el momento, tiempos de penitencia, momentos concretos en que hay que pedir cosas importantes, otras mortificaciones voluntarias. Es decir, tomar la iniciativa y hacer mortificaciones gratuitas, por decirlo así. Siempre contando con el consejo del director espiritual, del confesor, para que hagamos las cosas con cabeza, ¿no? Bien. Bien, acabo diciendo aquí una cosa. Por la gracia de Cristo y por el don del Espíritu Santo, el hombre que ha sido más carnal, puede convertirse en un hombre espiritual. No hay hombre por bajo que llegue que no pueda llegar alto, transformado por la gracia. No hay ninguna ruina humana, y tenemos gente que han sido ruinas humanas, que no estén de camino hacia el cielo por la acción de la gracia. Esto es muy importante porque nos debe animar mucho. Los hombres viejos se hacen hombres nuevos por Cristo. Vuelven a nacer. Yo hago todas las cosas nuevas, dice Jesús. Los terrenos se hacen celestiales. Los hombres adámicos de Adán, pecadores desde Adán, vienen a ser cristianos, cristificados, animados por el Espíritu de Cristo. Esto es así. El Señor lo hace. Pero el hombre carnal se aferra a sus propios modos miserables de pensar, de esperar, de amar, resistiéndose al Espíritu Santo sin buscar la gracia, entonces no hay nada que hacer. Pero hay que buscar la gracia y hay que pedir la conversión. Sin la mortificación de la carne es imposible la renovación del Espíritu. Sin participar de la pasión de Cristo, muriendo como
como hombres nuevos al pecado, no hay modo de participar en la resurrección de Cristo. Pero ya se está produciendo eso en nosotros. Por la gracia de Dios, en cada uno de nosotros se está produciendo una resurrección. Fuimos pecadores, fuimos hombres de barro, estuvimos encadenados, pero ya somos libres. Estamos en ese combate por ser libres en Cristo Jesús. Así sea.